Buenos días, youtubers. Bienvenidos a la miniserie en la que relacionamos la fisiología corporal y el comportamiento. El hecho de comprender cómo una persona funciona desde su cerebro reptiliano no significa estar de acuerdo con su forma de actuar. Nosotros lo que intentamos es dar un paso adelante para que esa persona tome las riendas de su propia responsabilidad y haga aquello que le hace falta para mejorar su calidad de vida y la de los otros. Nuestros recursos son los que ofrecemos en la escuela. Así que hoy vamos a hablar del maltrato que sigue a las amenazas y al abuso de poder. El maltrato en sí es una forma de relacionarse con los demás en los cuales una persona está por encima de las posibilidades de defensa de otra persona. Así que necesitamos una víctima en la que cebarnos y alguien que tenga la posibilidad de abusar de esa víctima. Así que, por ejemplo, yo cuando tengo que amenazar a alguien, lo hago con aquella persona que es susceptible de recibir mis amenazas y creérselas. No voy a amenazar a quien no es sensible a mis amenazas. Así que yo voy a hacerlo con una persona débil o frágil o que tenga necesidad de buscar seguridad en aquello que yo reflejo y en la que ella cree, ¿de acuerdo? Normalmente los abusos se dan entre las personas que se relacionan directamente. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser personas que vayan a un centro de ocio o a una escuela. Cuando hay una relación en la que se conoce al otro, hay quien utiliza el papel de abusador y hay quien utiliza el papel de víctima. Y ese rol necesita siempre del otro complementario. No se puede abusar de alguien que no está en la misma línea en la que tú puedes ejercer ese abuso. El primer paso son las amenazas y las intimidaciones. A eso, cuando se agregan otras personas y es un grupito el que lo hace, se le conoce como bullying. Y eso ocurre muchas veces en los centros escolares, porque la persona que lo recibe le resulta muy difícil compartir aquello que es una vulnerabilidad para él o una fragilidad. Y los otros se aprovechan de ello para seguir abusando del poder que tienen sobre esa persona. También nos encontramos con otras situaciones, por ejemplo, laborales, en los que un jefe abusa de sus empleados, sociales, en los que un gobierno abusa de sus súbditos y, digamos, abusos de poder a nivel económico, a nivel logístico. Por ejemplo, si yo necesito una casa, el casero me amenaza con echarme si yo no hago tal o cual. Entonces, todo eso entra dentro de un maltrato. El maltrato puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental, es decir, te pueden insultar de una forma legalmente correcta. Te pueden decir, no vales para esto, no sirves para hacer tal cosa, no estás capacitado para llegar tan lejos. Es una forma de maltrato. Aunque no sea física, la persona que lo recibe no lo pasa bien. Así que todo aquello que sea un trato en desequilibrio, en el que una persona se sienta en disposición de estar por encima de otra y no la trate como a una igual, utilizando cualquier técnica, sea una amenaza, sea un abuso, sea un maltrato físico, cualquier cosa que haga que esa diferencia se estipule como una forma de relación, hace que tengamos una situación de desequilibrio a nivel de relaciones humanas. Y ese desequilibrio solamente se puede llegar a equilibrar cuando las dos personas se tratan como iguales. Para llegar a eso se requiere una madurez, tanto física como emocional como mental. Las personas que abusan de otras, como se sienten inseguras de sí mismas, lo que hacen es controlar a los demás con aquello que tienen a su alcance, que son las armas de la amenaza, del abuso y del maltrato, siempre y cuando la persona que reciba ese abuso,
ese maltrato y esas amenazas lo perciba como un peligro para su integridad y entonces actúe en consecuencia, dejándose insultar, dejándose amenazar, dejándose maltratar. No es una forma consciente la que esa persona sigue, es algo de supervivencia. Estamos actuando desde el cerebro reptiliano. Para mantener la integridad del sistema, utilizamos los recursos a nuestro alcance, aunque esos recursos no sean los más adecuados. ¿Y quién tiene que tomar las riendas de la responsabilidad? Normalmente la persona adulta, pero muchos adultos se está demostrando en la actualidad que actúan desde el reptiliano. El hecho de tener años no significa ser maduros. Para madurar debes tratar al otro como a un igual. Y si no lo haces así, estás actuando desde el cerebro reptiliano, como hacen los animales. ¿Te lo planteas? ¿Puedes mejorar tus relaciones con los demás? ¿Puedes tratarlos como a iguales a todos, tanto a ellos como a ellas, como a los niños, como a aquellos que son más débiles y más frágiles porque tienen necesidad de ti? ¿En dónde estás tú para el trato y las relaciones con los demás? Yo te invito a que tengas una reflexión al respecto, porque seguro que hay microconductas que todos nos encontramos haciendo en un momento determinado y que corresponden a ese cerebro reptiliano. Te invito a la reflexión y a dar el paso de madurar de una forma cualitativa en las relaciones humanas. Hasta aquí la charla de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Recordad, podéis encontrarme en mis redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram. Me llamo Isabel Compan y en mi página web también podéis verme: kinemotions.es. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí.